Olga Glujova, esferas, ventanas redondas, rejillas talladas y otros elementos como rosetones ondulados y resonadores. Una pequeña preámbulo al artículo. Explico por qué titulé el artículo de esta manera: rejillas talladas, rosetones, resonadores, porque el tallado, según Dragunkin, res, ros y todo esto están emparentados. Él considera la raíz de la palabra como las consonantes, las cuales pueden alternarse, ctsh. Los sonidos podían sonorizarse, ensordecerse y convertirse en palabras diferentes, que a primera vista parecen distintas. Además, tienen un significado similar: cortar, roseta, rejilla. Aquí, la palabra roseta originalmente significa una abertura tallada para las ondas, un resonador. Y luego, por analogía, nuestros contemporáneos empezaron a llamar así a los enchufes eléctricos, aunque originalmente la palabra roseta no era un conector que suministra la electricidad que conocemos hoy en día. Mientras más exploraba la historia alternativa, más atención prestaba a las casas antiguas. No solo buscaba ventanas semienterradas, sino también observaba las fachadas, techos y elementos de estuco. Además de todo lo demás, noté pequeños agujeros cuadrados y rectangulares en las paredes de los edificios. Supuse que eran tomas de onda, es decir, dispositivos receptores para infrasonidos y ondas de radio. Pero surgieron objeciones, alegando que eran ventilaciones de entrada, se usaban para insertar vigas de marquesinas o para fijar andamios de construcción. Por un tiempo dejé el tema para observar más. Ahora hay más información y quiero compartirla. Así es como se ve la ventilación de entrada en los edificios modernos. En estas casas la ponen sobre los pisos superiores para que el tiro sea más fuerte. En los edificios antiguos, estos orificios pueden encontrarse en diferentes pisos y en cualquier lado, sin una lógica aparente. La pared puede tener varios orificios esparcidos en diferentes pisos, o solo unos pocos. Nos interesan más no los orificios que atraviesan y van a los ductos, sino aquellos en los que solo se ha retirado la parte exterior del ladrillo. A veces se encuentran rejillas decorativas en los orificios. Resulta que estos orificios se encuentran en casas comunes, así como en torres y catedrales en todo el mundo. Fotografía de Grecia, mampostería antigua. El propósito de las ventanas redondas en casas y otros edificios antiguos no está del todo claro. A menudo se encuentran en el techo y pueden ser pasantes, estar selladas con ladrillo o cubiertas con una reja tallada. Es posible que todos estos orificios cumplieran una sola función. Si suponemos que todas son rosetas de ondas, ¿cómo obtenían energía? Aquí, según mi parecer, puede haber 2 o 3 opciones. Primero, en los orificios había esferas pequeñas y esferas más grandes de metal, de cobre, incluso de oro o de cuarzo. Sería interesante tomar muestras de estos orificios. En segundo lugar, las semiesferas de piedra cumplían la función de las antenas satelitales modernas. Si detrás de estos círculos de ladrillo no había equipo especial, tal vez esas mismas esferas, entonces estos círculos cumplían la función de antenas pasivas. Son antenas resonadoras que, por así decirlo, atraen las ondas únicamente gracias a su forma. Quizá por su función, esto era algo parecido a las antenas pasivas resonadoras modernas. Tercero, rejillas redondas talladas y orificios decorativos. También antenas pasivas resonadoras. Creo que después de la desconocida Guerra Mundial, en Rusia quedaron pocos monumentos de arquitectura de piedra en estilo gótico, pero quedó la memoria y la maestría del pueblo, que transmitieron en la talla de madera ecos del pasado. Y en la talla de madera también vemos círculos tallados en los salientes de los techos. Todas estas variantes y posiblemente otras más existieron, solo que cumplían diferentes funciones en distintos objetos. Y ahora vamos a analizar estos 3 puntos con más detalle. Entonces, las esferas doradas en las cruces, muchos ya las han notado y han comprendido su función de acumuladores de energía. Los físicos saben que existe un resonador de Helmholtz y se ve así. Prácticamente es como una cúpula de iglesia. Este resonador amplifica la potencia del sonido cientos de veces y absorbe el movimiento térmico del espacio circundante. Puedes aprender más sobre el resonador de Helmholtz en el enlace. También existe la opción de esferas de cuarzo. Para que el significado del cuarzo sea claro para la mayoría, profundizaré un poco en el tema. El cuarzo es dióxido de silicio. Es un material muy interesante. Casi el 60% del planeta está compuesto de cuarzo. Es lo que llamamos arena.
Por supuesto, recordaron el Valle del Silicio, el principal centro de la electrónica mundial en América. El silicio es uno de los elementos principales en la electrónica. De él se fabrican los semiconductores. Creo que el concepto y la palabra Kremlin son de la misma categoría. Supongamos que los Kremlins también eran campos de pruebas electrónicos, una especie de medallas de silicio. Servían como protección contra ataques. Resulta que la historia son puras guerras, y solo en los años de paz, cuando podían multiplicarse, lograban sembrar el trigo. En la pintura del Kremlin de 1896, la coronación de Nicolai II, la iluminación es simplemente fantástica. Y esta es una fotografía del moderno Valle de Silicio. La forma del Valle de Silicio americano no se parece en nada. Recuerden las ciudades ideales del pasado, aunque no todas tenían forma circular. Al parecer, la forma de las ciudades ideales dependía de su propósito y función. El ejemplo más antiguo, según la versión oficial, proviene de la antigüedad. Es la Atlántida, descrita por Platón. Bueno, aquí vemos los mismos anillos, la isla central, la isla anular pequeña, la isla anular grande, el templo, los manantiales, el palacio, las torres, las puertas, los túneles, los puentes y los muelles. En la Edad Media, la tradición utópica continuó y repentinamente se volvió popular nuevamente. Cientos de años después de Platón, probablemente Platón también vivió en la Edad Media, si consideramos que la cronología estaba bastante confundida. En estas utopías, según nos dice la versión oficial, se describía la construcción de una sociedad ideal. Así la conversación se traslada de inmediato al ámbito de la filosofía, la sociología y demás. Pero yo pienso que todo esto describía la organización del trabajo y los problemas en empresas, zonas industriales, ciudades, fortalezas, kremlins y ciudadelas, o bien describía una ciudad o un jardín. Es decir, el trabajo de una agroempresa y los problemas de esa empresa. Por ejemplo, el nombre del trabajo de Bartolomeo del Bene Sevita en la esfera de Civi. More en 1609 lo traducen como ciudad de la verdad o ética, voluntaria o involuntariamente, desviando el significado concreto del nombre hacia un plano filosófico. Tomé la escritura exacta del título y en los libros antiguos las letras del título en diferentes fuentes a menudo se escriben de manera distinta, alternando entre yu y e. A veces simplemente se eligen sinónimos adecuados, por eso son posibles diferentes interpretaciones del nombre. Mi traducción, sin pretender ser definitiva, quedó así: derecho civil. O mora, o verdad comunal como alternativa. O la zarzamora suena igual que si hoy le preguntaras a un empresario, ¿sus derechos o la fabricación de tenis? En comparación con la palabra ética, la palabra latina moral, derivada de zarzamora, suena banal. La palabra morum ni siquiera existe en latín. Por otras palabras, en el título antes la escritura era variable. La letra U podía escribirse como en una palabra antigua. Detinets, que se interpreta como sinónimo de Kremlin, también se piensa que designaba una producción, pero diferente, por ejemplo, la extracción de gas, y ahora también existe la expresión empresas filiales. La siguiente palabra de este grupo de palabras relacionadas es una palabra antigua que significa pedernal o nuestro encendedor piezoeléctrico moderno. En las estufas de gas, la palabra clave es piezo, del griego que significa presionar o comprimir. Compárenlo con la palabra alemana Press, que significa máquina prensadora. Al presionar el pedernal se produce una chispa. Cuando se comprime o deforma el pedernal u otro material piezoeléctrico, se genera un campo eléctrico. Y ahora veamos esta imagen. Grench, o el túmulo de las hadas, Irlanda. Por supuesto, según la versión oficial, esto es una tumba. Veamos, las piedras blancas son cuarzo, dióxido de silicio, como recordamos. Entre las piedras planas hay esferas. La pared forma una semiesfera. Dentro del túmulo hay una cámara funeraria, según la versión oficial. Como yo imagino el funcionamiento de esta construcción desde el punto de vista de la historia alternativa de la energía, durante el día las piedras se calientan y se expanden, por la noche se enfrían y se contraen. Eso es todo. Un enorme sillón, el encendedor piezoeléctrico funcionó, numerosas esferas recolectaron la energía del cuarzo, la transfirieron a la cámara interna, la semiesfera reflejó las ondas sonoras u otras ondas en la dirección necesaria. La esfera es un acumulador de energía. Sin la pequeña esfera metálica, no funciona la máquina de electróforos que todos recuerdan de las clases de física en la escuela.
Se realizó un experimento, se desenroscó una esfera de este aparato y dejó de generar voltaje. No aparecía el rayo, por lo tanto, la esfera es un acumulador, un conductor de electricidad. Comparemos dos imágenes, la misma máquina de electróforos y la imagen del diablo. Supongo que esta imagen del diablo sobre el círculo y con esferas de plasma brillando es una interpretación artística de la máquina de electróforos o de un aparato similar. Así como ahora está de moda representar en los rostros objetos de edificios de la ciudad, incluso un pequeño análisis lingüístico mostrará la conexión entre objetos que parecen tan distantes como el faro en la isla de Faros, los faros, las máquinas de electróforos y Lucifer. Este nombre se considera el nombre de Satanás, pero el nombre Lucifer fue el último de todos los demás nombres y fue atribuido artificialmente al diablo. Lux en latín significa luz, ferra en latín significa llevar, en antiguo ruso denitsa, rayo, afer en bielorruso Lucifer. Esto era simplemente el nombre de la estrella de la mañana Venus, y en la interpretación creativa de artistas prejuiciados, lo luminoso se volvió oscuro, aunque la dualidad es propia de la naturaleza de todo lo existente. Por ejemplo, Buda con Vajra en calma y en ira son dos de sus extremos emocionales. Aquí, la antigua Vajra se convirtió en monumento. En el centro hay una esfera, en los extremos pequeñas cúpulas, como en las iglesias ortodoxas. La cúpula son dos esferas, más una cruz punta que concentra la energía en la punta. Este dibujo ilustra mi versión sobre la conexión interplanetaria del pasado. La idea es la siguiente. Si nuestro planeta está compuesto en un 60% de cuarzo y además gira, siendo esférico, automáticamente se convierte en un piezoeléctrico. En nuestro planeta existe una iglesia con dos esferas. Enfrente debe haber otra pareja, como en un electróforo. ¿Qué puede ser esto? Creo que cualquier cuerpo celeste compuesto principalmente de cuarzo, silicio y otros. El papel de la segunda esfera para la energía del cosmos lo juegan las capas superiores de nuestra atmósfera terrestre, donde las ondas de energía se retienen, se filtran y se concentran. Esto se manifiesta en la aurora boreal, los relámpagos secos, etc. Estas capas superiores permiten tomar energía no de algún cuerpo cósmico en particular, sino de la energía cósmica reunida en conjunto, lo cual es muy conveniente, ya que la Tierra y los planetas giran y no es posible estar siempre de un solo lado respecto a los demás. Tesla utilizó esta capa en sus experimentos. Nuestro planeta juega un papel dual. Por un lado es un pararrayos, una toma de tierra, y por otro lado, la Tierra tiene un fondo radiactivo natural constante, es decir, una emisión de energía que produce el magma. Es posible que esta dualidad permita la existencia del ciclo de energía entre la Tierra y otros planetas. Cuando aún no había ocurrido la catástrofe terrestre que cambió muchos parámetros físicos, las cúpulas de las iglesias recibían la energía de los planetas. Quizás era algo parecido al fuego divino descendente en Jerusalén. Decirlo en ruso, y esto soy yo, Rus, luz al divino, y Jerusalén tiene un papel. Interruptores, apagadores de las iglesias, las estaciones eléctricas podían tener relojes. Ahora pronunciamos esta palabra como capilla. A menudo se construía en el lugar de la futura iglesia o entre dos iglesias cercanas. La capilla, según Vitaly Sandakov, es a las 9 de la mañana. ¿Qué otros objetos esféricos se mencionan en este tema? Sonda radioacústica en Dubna para el control de aparatos espaciales. En la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se utilizaban intensamente. Puedes leer más sobre cómo los jóvenes investigaron este tema en el enlace proporcionado. Esta sonda tiene un orificio similar en la parte superior. Se parece mucho a la cúpula en Roma. Quizás este orificio redondo no sea una ventana para la luz solar, sino un elemento de una instalación antigua, por ejemplo, para comunicación espacial, que luego los descendientes desmemoriados llamaron catedral. Catedral, ¿qué es lo que recoge? Una esfera con recubrimiento de cobre y un diámetro de 3 metros se encuentra en la Kunstkamera. Según la versión oficial, Piotr la trajo de ultramar, supuestamente era un planetario. Aunque la Kunstkamera es en sí misma una construcción tipo rotonda con cúpula y no solo un almacén de rarezas, para lo cual adaptaron antiguos conocimientos. Maqueta de la Kunstkamera con una esfera azul que se cree era un planetario. Esferas de ese tamaño podrían haber estado entre la cúpula rotonda de la iglesia y los campanarios. Iglesia antigua en el distrito de Kolisinski.
Nuestros ojos, cabeza y corazón son órganos esféricos y según las leyes de la física también acumulan energía. Los ojos brillan, la cabeza zumba, el corazón es un motor ardiente. Nuestros ojos no solo perciben la luz, también la emiten. La luz del universo, según la Biblia, es la luz de los hombres, la que proviene del ser humano. Ahora existe la posibilidad de registrar el resplandor que emana de una persona, lo que se llama el aura. En la película Matrix, no es casualidad que la energía que emana del ser humano sea considerada como la única fuente de energía universal y se haya tomado como base para el guión. Aquí entramos en un tema muy interesante, los campos de vórtices torsionales. Un vórtice es un movimiento circular de forma esférica. Estoy seguro de que estos campos eran bien conocidos por nuestros antepasados y que ellos los utilizaban. La Tierra, los planetas y las estrellas también son esferas, aunque una versión dice que, debido a la explotación desenfrenada de los recursos naturales, la esfera terrestre se desinfló y se volvió amorfa. Quizá esta sea una de las razones por las que las instalaciones en forma de cúpula y esferas funcionan con menos posibilidades que antes. Algunos afirman que la Tierra no es esférica, sino más bien un geoide. Ya hemos considerado la primera opción, si en los orificios de los edificios antiguos había esferas, así como la esfera en general como un elemento del equipo energético del pasado. Pasemos a un tema como las semiesferas y nuevamente observamos las casas antiguas. Las casas antiguas a menudo tienen decoraciones, como dicen los historiadores oficiales, en forma de círculo. El círculo puede ser un orificio o puede estar cubierto con ladrillo. Y antes yo sentía confusión cuando miraba las estructuras adicionales en los techos de los edificios antiguos. La construcción era demasiado compleja y bien pensada, con más lógica que una simple ventana en el ático. O tal vez así construían, así estaba de moda. Vamos a intentar comparar estos círculos con nuestras antenas parabólicas, es decir, estos círculos podrían haber sido receptores de audio y video. A menudo se encuentra una composición así, 2 ventanas arqueadas pegadas y arriba un círculo, a veces 3 ventanas arqueadas. Compárenlo con nuestro enchufe moderno, el cuerpo al que se conectan 2 contactos, o 3 si es un enchufe europeo. Aquí llegamos a otro tema para futuras investigaciones. ¿Por qué las puertas comunes e incluso los arcos triunfales a menudo se construían según el mismo principio? El arco central es más alto y hay 2 más bajos a los lados. Ya se ha escrito bastante sobre la proporción áurea y su popularidad. Veámoslo desde otra perspectiva. O añadamos conclusiones nuevas a las conocidas. ¿Eran estas puertas conectores pasivos de guía de ondas debido a su forma? Rejillas redondas talladas y otras formas. A menudo, en la arquitectura antigua se encuentra un elemento muy hermoso, una rejilla redonda tallada. Es posible que la rejilla tallada se volviera completamente independiente y cumpliera la misma función que una antena pasiva, o tal vez estas rejillas fueran inserciones posteriores, y en su lugar originalmente había las mismas esferas, pequeñas o enormes. Veamos, por ejemplo, Notre Dame de París, la rejilla redonda tallada, orgullo de Notre Dame y adorno de muchas catedrales, llamada en arquitectura rosetón, y de nuevo, rosetón. No, ¿qué analogías son esas?, exclamarán los historiadores oficiales. Comparan una de las tallas arquitectónicas más hermosas con alguna banalidad. Bueno, sí. Recordamos que según la historia oficial, la roseta viene de la palabra rosa, pero también aparece otra variante, rasetka, red eléctrica de agua. En la palabra rasetka tal vez se referían a túneles subterráneos con agua que transmitían infrasonido, ondas de radio, ondas de Alfvén o tal vez algún otro tipo de ondas de las que hasta ahora no tenemos ninguna idea. ¿Qué otras formas tenía en mente? Comparen los dientes del Kremlin de Moscú y de otros castillos. Se les llama cola de golondrina, con salientes en las agujas góticas y en la antena moderna. Estos dispositivos probablemente tengan funciones similares, aunque yo los llamaría lengua de serpiente en lugar de cola de golondrina. Sería mucho más preciso si suponemos que estos dispositivos transmiten información. Aquí hay un gran campo para reflexiones filosóficas. ¿Qué es una palabra? ¿Quién inventó las palabras? ¿A quién atrapar? O hay un dicho que dice, las palabras fueron inventadas para ocultar la esencia. Aunque la Biblia dice, en el principio era la palabra, Anastasia, una mujer sabia, precisó, en el principio estaba el pensamiento, el sueño del Creador, la imagen. Quizá esta sea una de las sustituciones serias en la Biblia. Como antena pasiva, el conductor del resonador también puede representarse en una forma más compleja, que está presente, por ejemplo, en las catedrales góticas.
Convencionalmente lo llamaremos trébol de 4 hojas, con extremos redondeados. Las formas de cruz equiláteras se encuentran en todas partes desde tiempos antiguos. A menudo en ellas están presentes imágenes de círculos y esferas. Aquí están las cruces pectorales de la antigua Rus, y aquí está la cruz celta. Compáralas con una de las formas de transformación del éter y la energía del nanomundo en energía real. Tal vez esta idea te parezca extraña, pero cruces resonadores similares claramente no se colocaban en las tumbas por casualidad. No es en vano que existan días especiales para conmemorar a los difuntos, cuando los familiares visitan las tumbas, las limpian y se comunican con las almas de los fallecidos. Quizás las cruces equiláteras con círculos y esferas servían como un medio de conexión con el mundo sutil, con las almas de quienes han partido del plano material. Comparemos un templo gótico, un templo en Myanmar y una planta eléctrica moderna. Este es el Catedral de Milán. Fíjense, los patrones calados del catedral gótico son el mismo resonador, el trébol de 4 hojas. Y aquí están los templos en Myanmar. Entonces, ¿para qué sirven todas estas acumulaciones? La Catedral de Myanmar tiene filas de aberturas rectangulares visibles. Destaco este detalle. Ahora volvamos un poco atrás a las esferas dobles. Aquí, el antiguo casco ruso encaja muy bien en el tema, pero bueno, júzguenlo ustedes mismos. Aquí está un casco, aquí hay otro casco, ya visto de perfil. Veamos la parte superior, 2 cascos. Aquí claramente había algo, o una aguja o una esfera. Voy a dibujar un poco más la imagen para que sea más claro. Vamos a indicar que aquí había una bolita, un gran círculo rosa más abajo. Esta es la cabeza de Kolu en una persona, otros parámetros físicos del planeta, así como las antiguas superhabilidades de las personas. El cerebro funcionaba al 100%, pero solo el 10% permitía recibir y regular ondas. También ayudaba el cuerpo del casco y un amplificador de energía. La segunda bolita podía estar en la cima, así que era como una máquina electroforética móvil, y quien se la ponía era ese Lucifer, el portador de la luz, como ya hemos explicado. Fijémonos en la rejilla decorativa de los auriculares desmontables, claramente un dispositivo funcional para recibir sonido y posiblemente proteger contra el mismo, como los auriculares modernos. Pero la protección no la da el grosor ni la calidad del material, sino los patrones y la forma de los orificios de la rejilla RA. La antena receptora y transmisora de sonido podría haber funcionado mediante un soporte móvil o, como en las antenas modernas, regulando la longitud de la parte extensible. El soporte móvil resulta totalmente incómodo. También es un detalle notable la rejilla en forma de cúpula o el círculo con una piedra semipreciosa o preciosa. Aquí las piedras servían como señales del funcionamiento del casco, como ahora lo hacen los indicadores luminosos. Antes de que cambiaran los parámetros atmosféricos, las piedras eran más sensibles a las ondas. Cada una reaccionaba a una frecuencia específica. El tamaño también era importante para seleccionarlas como señalizadores. Los diamantes reflejan hermosos haces de luz. Antes esto era más potente. Las piedras preciosas simples no se llaman así en vano, porque son autoluces. Este casco se llama Yerijonka. En el habla coloquial, Yerijonka, tal vez una escritura más precisa de esta palabra, sería Yeriku Enebona-K. Yo hablo sobre el agua, es decir, recibo ondas de información sonora de los canales acuáticos de los ríos, que servían como conductores de infrasonido, radio y otras ondas. La ciencia oficial inventa todo tipo de versiones sobre la etimología de esta palabra, y abiertamente niega el origen del nombre bíblico de la ciudad de Jericó, que fue destruida por los sonidos de las trompetas. Pero una descripción alternativa de las funciones del casco lleva directamente a las analogías en el origen y la interconexión de estas palabras. Sería más lógico suponer que la ciudad bíblica de Jericó recibió ese nombre porque fue destruida por personas con jericones, quienes podían crear y dirigir un sonido destructivo. Y probablemente no había muchas personas así en la ciudad. Eran como fuerzas especiales, individuos entrenados. Tales cascos, según el diccionario de B, los voevodas usaban tales cascos, lo que confirma su importante y específica función en el pasado. A menudo tenían inscripciones árabes. Creo que era un lenguaje militar o técnico especial en Rusia, así como el eslavo eclesiástico se usaba solo en el ámbito de los servicios religiosos. Quizás este lenguaje militar ayudaba a ocultar tecnologías que los vecinos no tenían.
Estas tecnologías permitieron a nuestros antepasados evitar usar armaduras voluminosas en todas partes, y las propias armaduras fueron inventadas, posiblemente, para protegerse de tecnologías cósmicas que también poseían. Después de todo, todos han notado desde hace tiempo que en las armaduras no hay rayones ni abolladuras que quedarían después de una batalla con espadas y lanzas. Pero en las armaduras hay un detalle curioso en el lado derecho del pecho. El llamado gancho para la lanza, donde colocaban la lanza y se lanzaban a la batalla. Después del primer golpe, la lanza se cae del gancho y de las manos, y ya no se necesita más. Así me lo imagino yo. Esa es mi versión. Esta pieza es móvil, lo que es conveniente como interruptor para el campo de protección alrededor del guerrero, y nada conveniente para usarla como gancho para sostener la lanza. Quizá era un arma de combate de plasma a distancia. Comparen un casco antiguo con los cascos modernos. Tienen los mismos auriculares, indicadores de antena. La forma más alargada de los cascos antiguos se debe a la recepción inalámbrica de energía de las ondas sonoras. La mamá de Putina tiene el apellido Shelomova, que no es judío, sino que proviene de la palabra rusa Shelom, que significa casco. Y vamos a bromear un poco más sobre nuestras dos bolas. Hay una expresión establecida. Samovar barrigón. Quiero tomar té, corro hacia el samovar, pero el barrigón se escapó de mí por el fuego. Y si pones una pequeña tetera encima, nuevamente vemos las mismas bolas. Es un microondas bastante decente. Samovar se hierve solo, hierve el agua. Los samovares con piñas pueden ser muy populares actualmente. Esto es algo más reciente. Después de la invención catastrófica, cuando cambiaron los parámetros de la atmósfera, ocurrieron otros cambios físicos y la energía ondulatoria gratuita dejó de existir. En lugar de un epílogo, así con los agujeros en las casas antiguas, el tema me llevó incluso a otros planetas. Y ahora les contaré un poco sobre otras esferas que inquietan mucho a los alternativos. Aquí hay uno de las decenas de artefactos similares. Recientemente, en Vietnam se descubrieron 3 esferas metálicas que cayeron del cielo. Los militares se interesaron en ellas y atribuyeron a las esferas un origen ruso, sin explicar por qué. Y todo era muy sencillo, porque ahí estaba escrito en ruso, y como la inscripción no estaba en eslavo antiguo, que nos inventaron Kirill y Mefodi, lo atribuyeron a la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero tenemos pruebas de que hace decenas de miles de años, e incluso hace 1 millón de años, algunos tipos de escritura rusa eran exactamente iguales a los de ahora. Estas esferas evocaron otras, bien conocidas y vistas por todos en múltiples ocasiones. Estas esferas, comúnmente de piedra, no han sido analizadas en su composición. Hasta donde yo sé, desde hace mucho pienso que son huellas de una guerra pasada y desconocida. Todas nuestras explosiones ahora se basan en la energía de expansión, pero ¿qué tal si antes eran posibles explosiones de compresión? Si desde el punto de vista moderno se pudiera diseñar así, se libera un gas en la atmósfera, ahí entra un objeto, se libera un segundo gas, los gases interactúan, hay una explosión, o mejor dicho, una implosión, y el objeto se convierte en una esfera grande o pequeña que cae a la Tierra. Sobre este tipo de explosiones de compresión se ha escrito poco en los libros de V.N. Megre, de la serie Los cedros resonantes de Rusia. Actualmente no he oído hablar de tales desarrollos de armas, pero los militares no revelan sus secretos. ¿Y qué hay que desarrollar ahí? Estas tecnologías probablemente están resguardadas en archivos especiales, como legado de una civilización avanzada antigua. Subtítulos creados por